señor presidente. Sé que la jornada de este día ha sido una jornada larga, que hemos abordado asuntos por demás relevantes, pero debo compartirles que me causa un gran beneplácito que también estemos incluyendo en esta sesión precisamente el dictamen en materia de la Ley General de Cultura. Y decirlo porque con mucha frecuencia cualquier partido político, cualquier actor que está en los asuntos públicos, siempre refieren a la cultura como una expresión que debemos de valorarnos, que debe de apreciarse, que debemos de impulsar, y en la mayoría de los casos acaba tomando un papel secundario. Por ello yo sí destaco que qué bueno que esta legislatura se ha atrevido a tomar las cosas con la seriedad que exige un tema de esta naturaleza. Dicho esto, compañeras y compañeros legisladores, quiero señalar algunos de los argumentos por qué en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor del dictamen y pedimos de todos ustedes también el voto favorable al respecto. Como aquí ya se ha señalado por quienes me han antecedido en el uso de la voz, desde abril de 2009, hace 8 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que hizo de la cultura un derecho fundamental de los mexicanos. Se adicionó el párrafo al artículo 4 para garantizar 3 cosas. Primero, el acceso a la cultura. Segundo, el disfrute de toda persona a los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Y tercero, el ejercicio de sus derechos culturales. Esta adición constitucional colocó a la cultura en la dimensión de los derechos humanos y en esa dinámica sus expresiones, sus manifestaciones deben ser protegidas, promovidas, respetadas y garantizadas. Y para ello, yo sí estoy convencida, requerimos una ley que garantice los derechos culturales que esto da lugar. Este es el sentido del proyecto de decreto en discusión. Reconoce la cultura como un derecho sustantivo que para hacerse efectivo se regule desde una perspectiva mucho que además de considerar las disciplinas y actividades que caracterizan al quehacer cultural, se inscriba en esta práctica el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a la elección de una o más identidades, de pertenecer a una o más comunidades, de tener acceso al legado material e inmaterial de la nación, de la comunicación de la lengua o del idioma de nuestra preferencia o de la participación libre y creativa en las manifestaciones de arte y cultura en lo general. Todas y todas, compañeras y compañeros senadores, sabemos que regular la actuación de las instituciones no es un asunto sencillo, mucho menos en la lógica de los derechos humanos. Se requiere de una verdadera vocación democrática y de una visión responsable y sensible de los procesos de la cultura, tanto de los creadores como de los productores culturales, como también de quienes dirigen y promueven las instituciones culturales del país. Es importante en este sentido señalar que la ley no regula la cultura, lo que propone son mecanismos para garantizar su permanencia en el tiempo a partir del trabajo institucional bajo principios de respeto a la diversidad, la identidad y la igualdad de las culturas, entre otros. Por ello, considero que el proyecto evoluciona de la visión tradicional de la política cultural que la concibe a partir del fomento de la lectura, la conservación del patrimonio o la promoción de las artes, entre otras actividades. Y no porque esta sea una visión equivocada o incorrecta, sino porque hoy, y eso es lo que debemos de tener en cuenta, es necesario complementarla con una perspectiva que vea en la cultura un instrumento en la que efectivamente la cohesión social, la paz y la convivencia armónica de los habitantes del país cobren mayor relevancia en el diseño de la política pública. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de la propuesta. Insisto, los convoco a todos a votar a favor del mismo. Estoy segura que a partir de este instrumento podremos abrir un cauce a favor de la diversidad y la pluralidad de las expresiones culturales, siendo todas ellas una de nuestras mayores riquezas y virtudes como nación.
La política cultural a que aspira un Estado democrático debe estar relacionada, compañeras y compañeros, con la creación de medios eficaces e instrumentos adecuados para garantizar el ejercicio de los derechos, así como en el diseño y la implementación de políticas públicas que permitan el acceso y el disfrute pleno a un derecho humano que hoy es exigible. Con este proyecto, por supuesto que avanzamos de manera importante en el sector que nos ocupa. Le brindamos a la cultura la jerarquía que le corresponde en la vida pública, así como en su momento lo hicimos con la creación de la Secretaría en Comento. Sin embargo, y tienen razón también quienes me han antecedido en el uso de esta tribuna, hay muchas otras materias en las que debemos de seguir abonando. Hay aspectos, hay instrumentos, hay figuras que en el ámbito cultural debemos atrevernos a seguir explorando, a revisar las buenas prácticas que en otras partes del mundo existen, en Brasil, en Chile, en España o en Francia, por mencionar solo algunos ejemplos. Inclusive, y lo subrayo, también revisar con orgullo los pequeños grandes esfuerzos que desde los gobiernos locales, sean estos estatales o municipales, incluso también la sociedad organizada, están realizando de manera permanente. En este sentido, seguramente esta propuesta normativa en el futuro habrá de seguir siendo enriquecida en otros momentos y por otras legislaturas. Lo que hoy es una realidad es que, de aprobarse, contaremos con el piso mínimo que requiere un Estado a través de la Secretaría de Cultura, como la instancia formal que tiene frente a sí el gran reto de consolidar su legitimidad ante la sociedad, como la institución pública que en materia de cultura debe de conducir la política nacional y en su ley el instrumento básico para poder concretar este cometido. Antes de finalizar, quiero también sumarme a lo que aquí ya se ha reconocido por otros compañeros. Primero, a los integrantes de la Comisión de Cultura. Hoy no tengo la fortuna de ser parte de ella, pero me consta el compromiso y la responsabilidad de sus miembros, que el dictamen que hoy han puesto a su consideración llevó semanas, meses de estarlo analizando y construyendo, reuniones al concluir las sesiones de este pleno, con muy diversos actores. Por supuesto, también el de muchos otros compañeros legisladores que ya hoy han hecho uso de la voz, del senador Zoe Robledo, de la senadora Angélica de la Peña, solo por citar algunos ejemplos, que sin ser tampoco integrantes de la misma, aportaron ideas y aportaron talento. Por supuesto, mi reconocimiento a los colegas de la Cámara de Diputados, que al igual que sucedió con la creación de la Secretaría de Cultura, mostraron disposición y apertura para trabajar en conferencia, y de muchos otros actores del sector empeñados en el diálogo y en el compromiso para hacer realidad sus sueños en favor de la cultura de México. He escuchado con atención a quienes me han antecedido en el uso de la voz. Como en todos los casos, puedo coincidir y disentir con muchos de ustedes. Por supuesto que comparto no solo la aportación a la que hacía referencia el senador Robledo de lo que hoy aporta la cultura al Producto Interno Bruto, sino de la necesidad de seguir profundizando en su democratización. Por supuesto, también coincido con algunas de las expresiones que aquí se han señalado en relación con la necesidad de tenerla como una visión de Estado, de lograr un enfoque transversal, de que ha tenido altas y bajas, pero lo que no estoy de acuerdo es que sigamos pensando en que no es nuestra obligación hacer de ello una constante sí como una política con visión de Estado, una constante para que existan mayores recursos que se inviertan en los aspectos culturales y una constante de la que nos sintamos absolutamente orgullosos y comprometidos todos. La cultura, amigas y amigos legisladores, sin duda es la expresión más alta y más sensible de los pueblos y de las naciones. Brindémosle entonces el lugar relevante que le corresponde como un derecho fundamental de todos los mexicanos. Estoy segura que todos comparten esta premisa. Muchas gracias.